Hermanos queridos, bendiciones del Todopoderoso. Yo quiero pues hoy, teniendo una secuencia de todo lo que venimos estudiando, quiero entrar con el tema de principio de dolores. Principio de dolores, y usted visualice a una mujer embarazada. La mujer tiene un embarazo completo de 40 semanas y yo quiero que usted vea el número 40. Y el número 40 está también relacionado al 4. Pero antes de explicarle lo del 4 con el 40, que es el próximo tema, yo quiero que entendamos qué son principios de dolores y qué podemos esperar antes del principio de dolores y durante el principio de los dolores. Ahora, visualice que Israel, la escritura la ve como una mujer en estado de embarazo, pero la vemos en Apocalipsis 12, dice que está en el alumbramiento y que hay una señal donde ella está en el alumbramiento y también se ve el dragón, ¿verdad? 7 cabezas, 10 cuernos. Ahora, cuando aparece este tiempo de alumbramiento es cuando también aparece el antimesías, el anticristo, Satanás, el dragón, el falso profeta. Si usted ha escuchado los temas anteriores, va a entender este tema. Si no lo ha escuchado, se le va a hacer un poco difícil. Porque hasta para mí se me está haciendo difícil cómo se lo voy a explicar. Porque tengo todo en mi mente, pero estoy tratando de ver cómo se lo explico. Ahora, cuando me llega las 40 semanas de embarazo de una mujer, cuando veo que la mujer embarazada es Efraín, es Israel, por toda la escritura hablamos de esos dolores de parto, hay la angustia, y le llegarán los dolores, y nacerá este pueblo, ok. Yo pienso también en los 40 días de Yeshua en el desierto. También 40, vemos el 4 y también vemos el 10. También vemos la vida de Moisés, 40 en Egipto, 40 con Jetro, ¿verdad? Y ahí es que se casa y tiene sus 2 hijos. Y estaba leyendo el tema de los 2 hijos y de Jetro y de la mujer, y también tiene bastante significado. Y no voy a entrar ahí, pero se lo menciono. Y 40 en el desierto con Israel. 40 3 veces. El número 3, 120, jubileo, 120 años Moisés. Y ahí debe haber una señal, 120 Moisés, Yeshua, el Moisés que habrá de venir, el que nos lava, el que nos limpia. Empezamos a conectar, porque hay que ir conectando las escrituras. Ahora, y del jubileo también ya les hablé, y del 120, 6,000 años, queda un día. Entonces, ahora, le quiero hablar de principios de dolores desde Marcos, Lucas y Mateo, porque yo he entendido que hay un principio de dolores antes de la persecución, o sea, antes de que llegue las angustias del parto. Una cosa es tener principios de dolores, o sea, la mujer está embarazada, completa su término, y en este principio de dolores puede durar un tiempito antes que llegue el día de dar a luz. Y una cosa es dar a luz. No es lo mismo cuando usted tiene los principios de los dolores a cuando usted le acelera y el bebé está ahí empujando, que quiere salir y le llega esta contracción y este dolor. Y los que han parido de manera natural, como yo, sabemos qué es eso. Es un dolor impresionante, no se puede explicar, pero como dice la escritura, después que el niño nace se olvida el dolor. Pero yo no me olvido de ese dolor. No es lo mismo estos dolores que comienzan, cuando comienzan esos dolorcitos que usted los soporta, a cuando va a parir. No es lo mismo. Entonces, podemos tomar principios de dolores y ver qué pasa en el principio de dolores según las escrituras, sin olvidarnos de estos 40 semanas, este término. O sea, 40 es término, embarazo, nuevo nacimiento, principio de dolores. Y del alumbramiento, de ese vamos a hablar, que ese es ya para cuando comienza la persecución. Pero ahora quiero hablarles solamente de principio de dolores.
Ahora, me puse a meditar y pensar en las escrituras y vamos a ubicar a Yeshua. Yeshua, y le expliqué lo de después de 3 días, 3 años, 3 días. Y luego, ¿qué pasó después de los 3 días de Yeshua resucitar? Él pasó 40 días con los discípulos. ¿Y qué pasó después que Yeshua sube al cielo? Pasaron 40 años antes de la generación 70 que vio el castigo. ¿Ven el 40? Una vez más ahí. Ahora, otra cosa que recuerden que 40 días es prueba. 40 días. ¿Cuántos días llovió en el arca? 40 días, 40 noches. Entonces, eso es prueba, eso es término, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Entonces, si miramos el diluvio, 40 días, 40 noches, si nosotros también miramos, ¿qué otro 40 días vemos en las Escrituras? Jonás. Cuando Jonás va a Nínive. Y yo le digo, hermanos, esto es impresionante como el Abba está hablando. Mire, en el capítulo 1 usted se fija que Jonás tiene un llamado de ir. Pero Jonás no lo hace, sino que se va por otro lado. Y fíjese que está pasando, recuerden que él está en la nave y entonces viene una tempestad grande que estaba partiendo la nave y ellos van y él está muy dormido. Así está el pueblo de hoy, dormido. Y le dice, ¿qué tiene dormilón? Levántate, dormilón, levántate, ora. Y dice, y clama a tu Elohim, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Recuerden, 3 días de ayuno, Esther se presentó, ¿verdad? E intercedió por el pueblo para que no perezcan. Y ese es el deber de cada uno de nosotros, no estar dormidos, velando. Entonces ahora, en el capítulo 3, dice, mire lo que dice, en el verso 3. Recuerden que ahí es que él entra en el pez y bueno, y ahí se acordó, ok, ahí cuando él llega a Nínive, dice que él se levanta, fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive, ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Yo le dije que había más del número 3, mírelo ahí. 3 días de camino. Y dice, y comenzó, después que duró 3 días, ¿verdad? A entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días. Si usted se pone a pensar 4 por 10, 40 días por año. Y si usted se pone a pensar 3, ¿verdad? Más 4, ¿qué le da? 7. O sea, es que está por todas partes. Es como hay un proceso que va a comenzar, ese proceso de tiempo para que su pueblo madure y nazca. Y nosotros somos aquellos que llevamos el mensaje, que anunciamos. Y mire lo que dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar ayuno, bueno, ya ustedes saben. Y los mandó a todo el mundo a orar. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Era un pueblo malo. Y luego dice en el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. O sea, aquel que se arrepienta, él va a tener misericordia. Entonces, vemos ahí, como ya les dije, otra vez los 40 días. 3 días de camino, 40 días. Vámonos a Ezequiel capítulo 4. Fíjese que aquí le dice, en el verso 5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Y le da 390 días a la casa de Israel por su maldad. Y luego dice, cumplidos estos, o sea, después que se cumpla esto, después que yo termine con la casa de Israel, entonces dice, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te he dado. Entonces aquí vemos
otros 40 años, día por año, un castigo, por segunda vez, un tiempo, un embarazo, porque recuerden que cuando él termina con la casa de Israel, él empieza con la casa de Judá. Ahora, pero dentro de todo esto había pues un castigo para la casa de Israel. Le decía que ellos, los hijos de Israel, iban a estar arrojados entre las naciones comiendo pan inmundo. Y luego dice en el verso 16, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto. Para que al faltarle el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Y podemos de esto aprender un montón de cosas. El pan, el agua, angustia, hambre, quebrantamiento. Luego, ahí en el capítulo 5, que también se lo mencioné en el tema anterior, nos habla de la balanza de pesar. Recuerden, el tercer caballo es el negro, el tercer sello, el tercer ser viviente. Fíjese que una balanza va a pesar por tercios, un tercio va así, un tercio será cuidado, guardado y pasado en el fuego, ese se salvará. 2 tercios se van a perder, hambre, peste, enfermedades. Entonces el tercio lo vimos ahí, la medida, la balanza de pesar, y este es el tiempo de prepararnos. Estamos en el camino, lo que quiere decir que todavía estamos en el camino, hay tiempo. Ahora, vámonos a entender lo de principio de dolores, para que, hermanos, yo vuelvo y les repito, yo estoy estudiando. Para mí este tema es nuevo. Yo me sorprendo de todo lo que encuentro, porque yo estaba como meditando en todo esto, en estos 40, y ahí cuando estoy en oración, y me recuerdo que Yeshua, a los 30 años que él comenzó, pero recuerden que el conteo está mal, que fue antes, que aunque hoy se cuenta que es 2021, pues es antes. Ya eso se lo expliqué anteriormente con lo de la generación, con lo de 1000 años como un día, eso está ahí. Entonces, luego me llega el tiempo, 40 días duró con ellos, pero luego, cuando él le dice a las mujeres que estaban llorando por él, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque iba a caer este castigo sobre la generación esa. Y justamente 70 años, ahí viene, destruyen el templo y viene pues ese juicio. El tiempo exacto no lo podemos precisar con nuestro calendario por lo que ya le expliqué anteriormente, pero estamos en los días, en los años, estamos cerca. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir velando porque Él nos está dando sueños y visiones para que entendamos. Y cuando las cosas empiecen a cumplirse, ahí vamos a ir aclarando. Entonces es bueno conocer todo esto. Ahora, vámonos a Marcos capítulo 13. Y yo le voy a leer pues algunos versos de Marcos, de Lucas y de Mateo. En Marcos vamos a leer el verso 5. Yeshua, porque ellos le preguntan que cuándo se iba a cumplir estas cosas. Y él le dice, mirad que nadie os engañe. Ahí está. ¿Cómo sabemos que el tiempo está cerca? Por el engaño que hay hoy. ¿Cuántas doctrinas predican que ellos tienen la verdad y son engaño? ¿Cuánto engaño y apostasía usted ve hoy? Yo no sé si quizás porque mis ojos se han abierto más es que yo lo veo y siempre han estado ahí. Yo eso no se lo puedo precisar, aunque no creo. Porque es que lo que se está mirando hoy ya es a unos niveles que yo nunca en mi vida había visto. O sea, yo no había visto la manera en que la gente se burla de nuestro Abba, la manera en que la gente insulta a Yeshua. La gente como, o sea, las divisiones como están, cómo se están yendo al ocultismo, a la brujería, supuestamente a la sabiduría del Zohar y todas esas cosas. Yo no había visto eso. Quizás existía, pero no estaba, o sea, yo diría que las redes sociales han ayudado a esto. Eso es, yo creo, a donde hay la diferencia. Lo ha esparcido más, el veneno.
la trampa está como más dispersa, porque tenemos muchas maneras de ver. Usted pone la internet y usted fácil puede llegar y caer en la trampa de esas enseñanzas. Entonces yo creo que ahí es que está. Y por lo que usted ve y entra en su mente, ahí es que el enemigo empieza a trabajar. Entonces, la apostasía que vemos hoy nunca había existido, porque ahora el medio de repartirle, de distribuirle es mayor. Y con la pandemia se puso todavía aún más, porque la gente está en sus casas y la gente entonces busca por la internet y le da oído a estas cosas y están ahí todos confundidos. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses en el verso 2. Y él está hablando de la venida de Yeshua y le dice: no se dejen mover, no se dejen engañar. No se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturban por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido, hablando de la venida de Yeshua, de que está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque es que Él no va a venir. Él no va a venir sin que antes venga la apostasía. Estamos en la apostasía. ¿Y qué pasa? Aquí te da dos partes. La apostasía 1 y la segunda, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Él no va a venir hasta que se venga la apostasía, que ya estamos ahí. Se va a ir poniendo aún peor cuando aparezca el hijo de perdición y cuando venga el anticristo. Entonces todo el que dice que no, que nosotros no vamos, aquí es que no pueden cambiar esa palabra. Es que ahí lo dice clarísimo. Y el que persiste en un arrebatamiento antes de venir el hijo de pecado, me tiene que explicar qué quiere decir este verso. Y bueno, hay gente que tú no le puedes quitar eso de su mente porque ellos lo han abrazado y ellos quedarán bien decepcionados cuando no se cumpla. Entonces, primero la apostasía, ahí estamos, ahora mismo estamos ahí. Ahora mismo estamos ahí. ¿No le da tristeza todo lo que usted ve alrededor? Cómo el pueblo está desenfrenado. Ahora, vámonos a Marcos capítulo 13. No se dejen engañar. Muchos van a venir en mi nombre, sí, muchos en su nombre, que ellos predican de Jesús, de Cristo, de Yeshua. Muchos vienen, que Él le habla, que son los ungidos, que el Espíritu Santo le habló. Y dice, van a engañarle. ¿Le vas a engañar? Y así están hoy, la apostasía está engañando. Mas, cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ok, aquí está diciendo cuando ustedes escuchen de guerras, quiere decir que va a haber guerras en algunos lugares. No necesariamente quiere decir que donde usted vive hay guerra, pero lo va a haber. Ahora, usted no sabe si en su país va a haber guerra y por eso siempre hay que estar preparados. No sabemos cuáles son esos lugares donde va a haber guerra y en otros donde va a haber rumores de guerra, pero todavía eso tiene que pasar. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, no en todos los lugares, pero en muchos lugares, terremotos destructivos, muerte. Y luego dice hambres. Un hambre, no el hambre que usted ve hoy, no, un hambre que se va a sentir. Luego alborotos. ¿No es eso lo que hay hoy en día? Ya esos alborotos comenzaron, pero se pondrá peor. Porque cuando el pueblo tenga hambre, va a salir a protestar. Entonces los pueblos están ya divididos. Unos se van a pelear la derecha contra la izquierda. Y eso ya se está viendo hoy. Ya se está mirando. Se odian unos contra otros. Entonces, pero esto es principio de dolores. Y yo no le voy a hablar de la segunda parte cuando venga el antimesías, porque eso se lo voy a dar en otro tema que es el que siempre le he querido compartir, pero que el ABA no me ha permitido porque parece que tengo que estudiar otras cosas antes de llegar ahí, que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a llegar ahí porque esos son los últimos 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, antes de la venida de Yeshua. Pero primero vamos a hablar de principio de dolores. Porque principio de dolores, hermanos, pareciese que está a punto de comenzar. No estamos en principio de dolores. Nosotros estamos muy bien. Yo estoy muy bien. Yo no tengo ningún dolor alguno.
Si yo estuviese embarazada, yo no pensara que voy a dar a luz pronto, porque no tengo ni el primer dolorcito. Que tengo aflicción, que porque el hermano, eso sí, pero eso, la paz y el gozo de Elohim me quita todo eso. No, yo estoy hablando de algo que se siente. Y alguno dirá, bueno, pero mira, mi familia, se murió alguien del virus. Ok, todavía eso es una cosita, eso es como una cosita ahí, un poquito de dolor. Todavía no ha llegado. Usted lo va a sentir cuando llegue. Usted va a sentir como cuando una mujer siente sus primeros punzadas ahí, que ya dije, ay, me está doliendo, ya está llegando. Ahí es que usted lo va a sentir. Y esos dolores empiezan a ponerse más rápido. O sea, que va a empezar lento y más rápido. O sea, vea a una mujer embarazada. ¿Para qué? Porque la escritura, Elohim nos habla como a niños. Él nos explica dándonos ejemplos. Mira la oveja, mira el árbol, mira los frutos. O sea, mira la mujer embarazada. Mira la mujer embarazada, tiene un proceso. Entonces, vámonos ahora a Lucas 21 y vamos a leer del 7 al 11. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal? Señal. Entonces hay señales. Habrá cuando estas cosas estén por suceder. Él entonces dijo, mirad que no sean engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Porque Cristo es ungido, hermanos. O yo soy el Salvador, o yo soy el Mesías, porque los hay también. Pero aquí tenga en cuenta el engaño de hoy, porque hoy la gente sigue personas, ese es mi maestro, ese es mi roé, como si fueran el Mesías, su Salvador. Y todo lo que diga esa persona está por encima de lo que dice la palabra. Y son enseñados por maestros terrenales. Aunque ellos dicen que no, que ellos siguen a Jesús o que siguen a Yeshua o a Yeshua. Pero se nota que siguen a estos maestros. Se nota. ¿Saben cuándo se nota? Cuando no tienen... Mire, ¿cuándo usted nota? Cuando no tienen nada que dar. Por eso yo le digo a usted, usted tiene que ir donde el maestro para que él le dé, para que usted dé la comida a su tiempo a los demás. Y yo le expliqué también cómo yo empecé a proclamar este mensaje. Cuando yo no sabía predicar, yo mandaba versos bíblicos, versos por mensaje de texto. Internacionales lo mandaba, todo el mundo lo mandaba. Y luego mandaba por YouTube video. Ya, eso era lo que yo podía hacer en ese momento. No tenía más nada que dar, pues yo daba eso. Porque el siervo es aquel que está trabajando para su amo. Para que cuando él venga lo encuentre siendo así y no esté entretenido sin fruto, poniendo sus dones a trabajar. Entonces, luego dice además, y eso lo estudiamos en el libro de Pedro, que cuando usted se mantiene no ocioso, sino trabajando, usted no cae en el engaño y el desvío y en el error de los inicuos, que le prometen libertad y ellos mismos son presos de sus ideales y de su pecado y de su concupiscencia. Y créanme, hay muchos y muchísimos hoy. Usted se queda sin palabra. Y yo ni me atrevo, mire, hay personas que yo quisiera decirle algo, no me atrevo, porque yo sé que en el momento que yo le diga algo, lo que me voy a buscar es un problema, porque yo sé que el líder me va a venir a insultar, la persona también, porque ellos están ciegos, no quieren, ya están vendidos, su mente. Ahí la tienen, apresada. Aquel que quiere saber, aquel que es sensible, sencillo, yo le hablo. Pero el que yo veo que está aferrado a la mentira, solamente puedo orar por esa persona, no puedo hacer nada más. Entonces, luego dice, el tiempo está cerca, no vayan en pos de ellos. ¿Qué hacen? Haciendo en pos de hombres. Seguidores de hombres, hay tantos. Y usted le habla, ¿saben cuántos hermanos que yo conozco? Le he hablado y siguen ahí, siguiendo a hombres. Y dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero no es el fin, no es todavía inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, terror,
hambre, pestilencia, terremoto y guerra. Cuando usted vea que esto está pasando uno detrás de otro y usted siente ese dolor que donde usted vive le va a llegar o el hambre o el terremoto o la pestilencia, o usted va a ver estas señales del cielo, o va a haber una guerra, o usted va a ver que hay tumultos, alborotos, usted sabe que ya están ahí empezando a acelerarse esos principios de dolores. Ahora, vámonos a Mateo 24, que es uno de los textos que más uno estudia en esto del fin de los tiempos. Y Mateo 24 nos habla de las señales del fin. Y le hacen la misma pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y evidentemente, hermanos, para los que dicen que eso se cumplió ya, porque hay gente que dice eso, aquí está hablando de su segunda venida. Él no ha venido por segunda vez. Decir que ya Él vino, y por ahí hay personas que siguen a estos maestros, que ya Él vino. Ahí está claro. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿O acaso Él vino en las nubes, como dice aquí en el verso 30, habrá señal, y el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus, y vendrán en unas nubes, y enviará a sus ángeles a recogernos vivos? O sea, ¿han resucitado los muertos ya? No, es que resucitamos espiritualmente. O sea, es que le buscan una explicación a todo. Pero esas explicaciones se quedan como vacías. A esos que le dicen que ya Él vino, no lo sigan, no se dejen engañar, le están mintiendo. Entonces, Él no ha venido, Él viene en su segunda vez. Y nosotros le esperamos, vivos o muertos, le estamos esperando. Y anhelamos su venida. Y decimos, venga don Yeshua, y que venga. Y luego dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Yo soy el maestro, yo soy el Roé, yo soy el que tiene la luz, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, pandemias, pestilencia, enfermedades, vienen más, hermanos, vienen más. Hambre, terremoto, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y hasta aquí vamos a llegar con principio de dolores y ahí nos vamos a quedar. Hasta que entonces le comparta de los 42 meses, 3 años y medio, que es el único tiempo que podemos asegurar. Porque aquí contar el tiempo ahora mismo, pues no sabemos. ¿Por qué? Porque se perdió, ¿no?, la secuencia del tiempo. Y una persona le va a traer, no, que estamos en tal año, no, el otro que estamos en tal año. Pero a menos que el ABA nos muestre. Y yo creo que, ¿saben cuándo nos vamos a dar cuenta exactamente en dónde estamos en el reloj del tiempo de Él? Cuando las cosas se aceleren. Cuando comiencen los dolores de parto. Cuando veamos estas cosas pasar. Estamos entrando en ese proceso. Ahí. Cuando estas cosas comiencen a pasar, todavía no es el fin. Eso es principio de dolores. Entonces hay gente por ahí que están diciendo, ay, ya, eso va a pasar ahora. No. Ya quisiera yo. Ya deseo yo su venida, pero mire, hoy mismo, ahora. Pero la Escritura nos dice que vendrá principio de dolores, que vendrán hambres, terremotos, que vendrá guerras, que verá alborotos, que habrán grandes señales y que seguiremos llevando este mensaje, esta palabra, ¿verdad? Entonces, hasta que llegue la gran tribulación. Y la gran tribulación es en los últimos 42 meses, 3 años y medio. Y de ese tema es el próximo que le voy a hablar. Pero vuelvo y repito, lo que la ABA me esté dando, yo se lo voy a ir compartiendo, porque a medida que uno va estudiando, le empiezan a llegar más información, se la tengo que ir agregando, pero yo quería que usted me entendiera. Principio de dolores. Principio de dolores, término, 40 años, proceso, generación, 70, después de 3 días, 4, 10, prueba, 40 años, 40 días, llovió en el tiempo del diluvio. Entonces, la Escritura dice que su venida será como en el tiempo de Noé.
que la gente no hará caso, seguirá viviendo y vemos eso hoy. Por eso sabemos que su venida está pronto. No solamente porque Él nos está restaurando a nosotros, pero también porque la gente vive como en el tiempo de Noé y como los tiempos de Sodoma. Entonces, esas señales, Él nos las dio también. Aquí en Mateo 24 nos habla de eso, que será como los días de Noé, que nadie entendió, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, planificando, dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y dice que no entendieron nada. Por eso es que dice que el que es santo, santifíquese más, el que es puro, purifíquese más. Y luego vamos a ver en Daniel 12, que nos habla ahí de los últimos 3 días y medio. En Daniel 12 lo vamos a explicar y dice que los entendidos comprenderán, mas los impíos no entenderán nada. Pero usted tiene que ser de esos entendidos. Amén. Amados hermanos, Yahweh me les bendiga mucho. Shalom.